¿Sabías que en Aymara, familia y grupo de trabajo se dice con la misma palabra? Fabricando alternativas. Una propuesta distinta en un solo sentido. Desde el 1 de febrero al 1 de abril, 60 días, no puede haber aumento de precio para las cadenas de supermercado en ninguno de los productos que vendan en sus tiendas, en ninguno de los productos. Y además el funcionario invitó a los consumidores a denunciar, a comparar los precios y denunciar a aquellos supermercados que no acaten la medida. Así que bueno, esta fue la última noticia de este sector que vamos a empezar a analizar. Bueno, para eso también estamos en contacto con Rodolfo Mangas, que es del Hogar Obrero, cooperativa que se caracterizó por esto, que es el consumo un poco, ¿no? Y bueno, lo saludamos, le agradecemos muchísimo el contacto. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí va. Agrego para la descripción que hacías, Vicky, del Hogar Obrero, que fue un emblemático supermercado cooperativo que a finales de la década del 80, como economía social y solidaria, tenía el 20% del mercado de consumo y era una de las empresas privadas más importantes del país, así que es un emblema para lo que es la economía social y solidaria. Exacto, corríjanos si nos equivocamos, con toda confianza, obviamente. No, al contrario, además coincido plenamente en la valoración que acabas de hacer, que es un emblema que efectivamente uno también cree que el Hogar Obrero lo es. Mirá, vos estabas haciendo una introducción muy interesante que tiene que ver con el problema de la oligopolización que tiene la economía argentina. Justamente en varios rubros. Es una economía donde hay muy poca oferta, con lo cual los acuerdos de precios entre supuestos competidores es muy fácil de realizar. Y en ese sentido la labor que había logrado la cooperativa del Hogar Obrero, que fue fundada en julio de 1905 por el doctor Conde Justo, ha sido efectivamente un faro muy luminoso. A mí me gusta decir que tal vez fue una de las experiencias económicas y sociales más trascendentes de la historia argentina. Y en relación a lo que vos planteabas hace unos minutos, es bueno retrotraerse, ¿no? Y no hay que retrotraerse a 1905, cuando se fundó el Hogar, yendo nomás a la década de los 90. Vos recién comentabas la forma en que está concentrada la oferta, sobre todo de productos de primera necesidad. Mencionaba genéricamente en forma correcta el tema de las multinacionales, y efectivamente, para que hoy tengamos en la ciudad de Buenos Aires, en muchas ciudades del Gran Buenos Aires y muchas grandes ciudades del interior, un supermercado multinacional o una boca de expendio de un supermercado multinacional cada 4 cuadras, era imprescindible en los 90 destruir a la cooperativa del Hogar Obrero. Todos los que tenemos, sí, perdón. Los que tenemos algunos años nos acordamos de la gran cadena que tenía el Hogar, de los Supercop, y bueno, la mejor forma de entender por qué pasó lo que pasó en los 90 con la cooperativa es el ejemplo vivo, y que cada uno de nosotros lo puede comprobar, que para tener esa posibilidad de abrir, hoy estamos viendo que en las grandes ciudades, además para competir con los pequeños mercados chinos, como les decimos, hay cadenas de supermercados que están abriendo pequeñas bocas de expendio, porque estaban perdiendo mercado frente a estos nuevos pequeños supermercados barriales. Bueno, eso solo se puede entender, todo este proceso de concentración de multinacionales, habiendo intentado destruir a la cooperativa del Hogar Obrero hace casi 20 años. Realmente, entonces, un poco lo que hablábamos de la concentración y de los supermercados marca una competencia desleal para el sector. ¿Cuáles crees que podrían llegar a ser algunas medidas que se tomen desde las diferentes instancias de gobierno para, en este caso, ayudar al sector cooperativo para poder instalarse mejor en el mercado? Bueno, me parece que el gobierno está haciendo enormes esfuerzos a través, en este caso, de la Secretaría de Comercio Interior, ¿no?, de tratar de por lo menos intentar intervenir, regular todo lo que más se pueda desde el sector público
esta cuestión del permanente aumento de precios de estos sectores ultraconcentrados. Desde ya creo que además eso se está haciendo en las políticas estatales, y los que participamos hace muchos años del movimiento cooperativo, la forma de organización, de formación de cooperativas de consumo, sería una de las salidas bastante interesantes para, digamos, buena parte de los consumidores, trabajadores, ciudadanos del país. Todavía sigue habiendo un caso muy importante, que a lo mejor no es tan conocido en la ciudad y en el norte del país, que es la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Sí. Hoy la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca es la principal cooperativa de consumo existente. Y efectivamente, en el sector geográfico de la cooperativa que además compite con las multinacionales que ya conocemos, y además compite con algunas cadenas locales, donde algunos de los titulares forman parte de los apellidos patricios de la Argentina de hace 200 años, y uno nota claramente cómo la Cooperativa Obrera es un regulador de precios en estas provincias del sur, sea Bahía Blanca, sea Neuquén, otras ciudades más pequeñas, ¿no? Pero creo que la forma de organización cooperativa para poder adquirir productos de primera necesidad, volviendo a tomar el ejemplo de lo que fue la cooperativa El Hogar Obrero, creo que sigue siendo un instrumento muy importante. Y en ese sentido, a ver, por ejemplo, pongo un dato que ocurrió hace muy poquito, en unas jornadas organizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se hizo un reconocimiento público a la labor de la cooperativa El Hogar Obrero. O sea, desde el Estado Nacional se hace un reconocimiento a una cooperativa emblemática con todo lo que eso significa y significó en el tema de crédito, vivienda y sobre todo consumo. Me parece que por ahí podríamos volver a encontrar una salida bastante importante, que es la organización de los consumidores a través de cooperativas, que como todos sabemos son organizaciones democráticas, participativas. Sí. Me parece que uno de los caminos es ese. Que tiene otro tipo de estructura que la tradicional. Y con respecto este debate de los precios, el congelamiento de precios, abre muchas aristas, y otra tiene que ver con, bueno, por un lado se habla de frenar la inflación y por otro lado se habla de la influencia que puede tener en la discusión paritaria. ¿Cuál crees vos cuál va a ser la influencia que tenga este congelamiento de precios en el salario de la clase media y la clase baja? A ver, me parece que el gobierno aquí lo que intenta, y a mi modo de ver en forma correcta, es de, justamente para no entrar en las recetas ortodoxas de la economía capitalista tradicional. Es un poco como la vez pasada le decía a mis alumnos en economía, digo, en España no hay inflación. Entonces, si abruptamente se baja la demanda, inflación no va a haber. Con lo cual, si queremos bajar la inflación rápidamente, hay 2 o 3 maneras que en Argentina ya la conocimos bastante, sabemos los efectos que eso trae, ¿no? Se suben las tasas de interés en la economía y la inflación claramente va a tender a la baja en poco tiempo. El gobierno está fuera de ese, a mi modo de ver en forma correcta, está fuera de ese concepto, de ese proyecto, y creo que la intención es establecer un parate a través de este acuerdo de precios con los grupos, los supermercados más importantes, y justamente no enfriar y no parar, digamos, la demanda de los productos. Claro, entonces creo que efectivamente eso puede ser una medida adecuada, razonablemente en el corto plazo. Y en cuanto al tema de que eso tiene que ver para el tema de las negociaciones de las convenciones colectivas de trabajo, bueno, podría ser que sí, como digamos puede ser que no, porque en realidad el año pasado también se hablaba de los techos, ¿no?, de los pisos y de los techos, y en realidad después cada uno de los gremios, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a algunos gremios por condiciones de producción o de productividad, y negocian bastante al margen de muchos de los titulares de los diarios sobre los techos en las convenciones colectivas.
Con lo cual, en este sentido, me parece que el gobierno intenta razonablemente mantener el poder adquisitivo de los salarios de los sectores del trabajo y de los sectores medios asalariados y de los sectores medios en general, con esta modificación además agregada que es haber seguido el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y creo que eso son medidas que tienen que ver justamente en esta cuestión de ir en contra de las políticas ortodoxas. O sea, lo que estoy haciendo es manteniendo su nivel de salarios con la modificación del mínimo de impuesto a las ganancias, con lo cual esos dineros de los trabajadores, consumidores y de los sectores medios se va a volcar claramente al mercado, y con el acuerdo de precios justamente evitar que esta tensión inflacionaria generada, a mi modo de ver, por estos sectores oligopólicos de la economía argentina, y por lo menos mantener razonablemente el nivel de actividad y el poder adquisitivo de los salarios. Muy claro. La verdad estamos muy agradecidos del contacto. Lamentablemente no podemos hablar más tiempo, pero igual nos comprometemos, seguramente los estaremos llamando de vuelta. Bueno, yo les agradezco a ustedes la oportunidad para hablar de una cooperativa señora como fue el Hogar Obrero, que además acaba de levantar su convocatoria de acreedores. Así que para muchos que habían deseado la muerte de tal vez la cooperativa más emblemática de la Argentina, tenemos malas noticias porque el Hogar Obrero no solo está construyendo ya hace un tiempo viviendas en Paso del Rey, sino que también ha empezado un proyecto en Duero de construcción que tiene que ver con la tradicional marca, digamos, en términos de mercado del Hogar Obrero, y de otra vez demostrar una vez más cómo buena parte del sector al que el Hogar Obrero siempre atendió va a demostrar una vez más que va a tener confianza en lo que la cooperativa del Hogar Obrero significó y que no sucumbió frente a los embates del neoliberalismo de los 90. Muchísimas gracias entonces, y bueno, hasta la próxima. Ese era Rodolfo Mangas, que es integrante, es parte del Hogar Obrero, como decíamos, cooperativa emblemática que tiene muchísimos años. En 1905 es que se fundó, y la verdad es que ha crecido mucho, tuvo sus altas y bajas, como cualquier empresa, ¿no? Pero sigue construyendo, sigue trabajando, y eso es más que meritorio, ¿no? Frecuencia cero. 92.5.